Buenos días, cordial bienvenida a todos los oyentes de Palabras para una Vida Abundante. Gracias damos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da hoy de escuchar su palabra, para que a través de la práctica vayamos experimentando de manera integral la salvación. Iniciaremos leyendo en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13, versículos 22 al 24, que dice: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La reflexión de esta mañana se hará alrededor de la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Siendo este un interrogante de interés para todo ser humano en este mundo, pues tratándose de la salvación eterna, se está refiriendo al destino definitivo que elija cada persona de acuerdo a su decisión frente a la propuesta de Dios. La inquietud que generó la pregunta pudo ser el resultado de ciertas situaciones o expresiones que ocurrían mientras ejercía su ministerio el Señor Jesús. Miremos a través de los evangelios algunas de esas situaciones que pudieron dar lugar a ese interrogante. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Según lo descrito por el evangelista en el versículo 2, muestra que era mucha gente la que seguía a Jesús, gran multitud. La motivación que tenían para seguirlo era porque veían las señales que hacían los enfermos. Continuamos leyendo en los versículos 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vemos en estos versículos cómo Jesús exhorta a la multitud para que cambien sus motivaciones superficiales y lo sigan a partir de razones válidas que les permita experimentar la vida abundante. Sin embargo, a partir de esa exhortación, la actitud de la muchedumbre empezó a cambiar. Lo podemos notar en el versículo 30 que dice: Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Notemos cómo aún el tono, como le hablaban al principio, cambió, pues antes de exhortarlos, le decían amablemente: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y ahora le responden: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Al parecer, irónicamente, muy pronto habían olvidado los muchos beneficios recibidos a través de los milagros, tantos enfermos sanados, y aún la forma tan generosa como les había saciado el hambre. En el versículo 60, según la versión Dios habla hoy, dice: al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Notamos cómo el grado de compromiso al que Jesús los quería llevar hizo que muchos de sus seguidores comenzaran a hacer cuestionamientos, hasta el punto de decir que su mensaje era algo inadmisible. La reacción de esas personas ante las palabras de Jesús puso en evidencia que la mayoría de esa gran multitud
no estaba dispuesta a cambiar sus enfoques equivocados, puesto que significaba renunciar a sus propios intereses y expectativas personales. Es así como al final del relato dice Juan en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esta frase indica que la mayoría desistieron de seguirle y que solo unos pocos continuaron a su lado. Es lógico pensar que ante la deserción de tanta gente se generen inquietudes que lleven a preguntar: ¿son pocos los que se salvan? Otra situación que pudo generar esa inquietud la encontramos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, versículos 35 al 38. Lo relata el evangelista de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se puede interpretar de aquí que por la escasez de obreros existe el riesgo de perderse una gran parte de la abundante mies, pues al no contar con el número suficiente de trabajadores para recoger a tiempo la enorme cantidad de grano maduro, entonces una considerable parte de éste podía echarse a perder. Por lo tanto, es inquietante saber que hay muy pocas personas comprometidas e interesadas realmente en ayudar a salvar a tanta gente perdida, que en la figura se les compara con ovejas desamparadas y dispersas. Esa preocupación pudo generar también la inquietud y por ende la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Es importante entender que independientemente de cuáles sean las circunstancias que vivan las personas en torno a su decisión frente a la salvación, lo cierto es que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos sean salvos, de lo cual podemos estar seguros porque lo afirman las Escrituras. Por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De modo similar, lo afirma también el escritor de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta misma idea la encontramos en la parábola de la oveja perdida, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 18, donde al final de la parábola, en el versículo 14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Cuando meditamos en textos como estos, podemos entender el interés de Dios por la salvación de todo el mundo y que para Él cada individuo cuenta. Pues para nuestro Creador y Dios vale tanto cada vida que amerita todos los esfuerzos posibles para evitar que se pierda. Por esta razón podemos creer sin lugar a dudas que Dios ha dispuesto ya todos los recursos necesarios para garantizar la salvación de todos. Ahora depende de nosotros, de cuál sea nuestra actitud, nuestra responsabilidad para aceptar,
para valorar y cuidar el incomparable regalo que el Dios bueno, con tanta generosidad, nos ha entregado por su gracia. Al continuar analizando la pregunta, ¿son pocos los que se salvan?, y los textos que citábamos al inicio, podemos identificar en ellos dos posibles causas que pueden estorbar la salvación de las personas. La primera de ellas está al final del capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. A esta causa se le puede definir como deserción, porque mucha gente deserta del camino que los conduce a la salvación. Desisten de su fe, abandonan su lugar en la iglesia. Algunos desisten por debilidad o por flojera, porque no se disponen a trabajar seriamente la vida para echar raíces, y les sucede lo dicho por el Señor Jesús en la explicación de la parábola del sembrador, donde dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13:21. Otros desertan por orgullo, porque le dan prioridad a sus propias expectativas antes que a las de Dios. Otros desisten por miedo a soltar lo que consideran la base de su sustento. Otros desisten porque no son capaces de superar su apego a las cosas del mundo, prefiriendo los deleites temporales de esta vida en vez de consagrarse a Dios. La segunda causa que puede ser un obstáculo para la salvación de las personas la encontramos en Mateo 9, al final del versículo 37, que dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En proporción a los cerca de 8.000 millones de personas que habitamos en este planeta, el déficit de obreros sigue siendo evidente, porque el verdadero problema no consiste en la cantidad de obreros, sino en la falta de disposición de estos o el bajo nivel de compromiso con la salvación de las almas. Cuando Jesús dijo: los obreros son pocos, posiblemente no se refería en términos cuantitativos, pues él sabía muy bien que existían grupos religiosos que se suponía eran los encargados de guiar al pueblo. Entre esos grupos estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, entre otros, los cuales, por cierto, en cuanto a conocimiento de letras, tenían sus méritos, que de hecho Jesús no lo desconocía, porque en una ocasión dijo de ellos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 2 y 3. Esto significa que la fuente de su enseñanza era fidedigna, pero ellos no tenían ni el mínimo compromiso de enseñar con el ejemplo, y dejaban al pueblo a la deriva, en la incertidumbre, porque nadie puede seguir palabras. La gente sigue a hombres que viven la palabra. Así que a lo que se refería el Señor Jesús no era a la carencia de maestros, ni a la calidad del mensaje, sino a la actitud indiferente de los líderes ante la necesidad de las personas. Qué ironía entonces mirar cómo, habiendo tantos rabinos con tan elocuente mensaje, el pueblo estaba desamparado y disperso. De allí que esta frase del Señor Jesús resultara un poco agresiva para los líderes religiosos de la época, pues al decir: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, indicando con esto que quienes pretendían hacer el papel de obreros en realidad no lo eran. Como también en Juan capítulo 10 versículo 8,
lo dice más enfáticamente: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Por lo tanto, la solución propuesta por el Señor Jesús para esa gran demanda no era que se agregaran más obreros, sino que los que estaban renunciaran a sus intereses egoístas y se convirtieran en obreros de verdad, o que dejaran de estorbar haciéndose a un lado, para dejar trabajar a otros que, viniendo con una actitud diferente, hicieran bien la labor, como lo expresa en otra parábola de Mateo 21:41, donde dice: le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y luego en el versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Con estas declaraciones el Señor Jesús da por sentado que era necesario hacer un replanteamiento en el sistema religioso para que la salvación pudiera llegar a las personas. Y esa reforma comenzó con él, colocándose él mismo como ejemplo o modelo, con su actitud de abnegación, de sacrificio, compromiso y cuidado, llegando hasta la necesidad de la gente. Pudo lograr en poco tiempo extraordinarios resultados. Les dio una gran lección: cómo un hombre en el espíritu correcto consiguió en menos de 4 años lo que muchos no habían logrado durante décadas. Por eso se propuso formar a un grupo de hombres con características similares a las suyas, para garantizar la continuidad de su ministerio eficaz. Y para ello tuvo que seleccionarlos de entre la multitud, y no al azar o a dedo, sino a través de disciplina, quedando al final 11 que se dispusieron a asumir la actitud adecuada, y fue necesario formarlos así, por todo lo que había observado de los manejos del sistema tradicional religioso. Él estaba convencido de que lograría mejores resultados con unos pocos que asimilaran su espíritu que con un montón de indispuestos e indiferentes. Por otro lado, la respuesta del Señor a la pregunta ¿son pocos los que se salvan?, es muy interesante. Él no fue muy explícito al responder. No dijo son pocos o son muchos los que se salvan, como si eso ya estuviera determinado. Más bien, como respuesta les dio una recomendación encarecidamente: esforzaos a entrar por la puerta angosta, dejando así abiertas las posibilidades para que la respuesta se vaya configurando en el tiempo, a medida que los seres humanos vayan tomando decisiones acertadas en el sentido de la voluntad de Dios. Según lo analizado en esta reflexión, 2 posibles causas que pueden estorbar la salvación de las personas. La una, por la deserción de quienes deciden no continuar, y la otra, por la falta de disposición en los obreros. Por lo tanto, la invitación a las personas que se han debilitado en su fe y quizás se sienten sin fuerzas para continuar: por favor, persistan. Si se han alejado, vuelvan, reconcíliense con su Señor, que al final todo esfuerzo que se haga por mantenerse fiel habrá valido la pena. A los que están pensando en desistir, no lo hagan, no pongan en juego su destino eterno. Busquen ayuda en la iglesia, que recursos suficientes hay en Dios para sostenerles para siempre.
Recuerden que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La invitación es también para quienes estamos como obreros de la mies, a que estemos dispuestos siempre, en todo tiempo, para hacer el trabajo como debe hacerse. Porque si bien es cierto, nuestra misma salvación depende de la fidelidad con la que realicemos la labor que se nos ha encomendado. Como dice en Mateo 24, 45 al 41. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Llegando al final de esta reflexión en esta mañana, podemos concluir haciendo una afirmación frente a la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Que si los que han llegado y están llegando a la iglesia perseveran en bien hacer, y los obreros seamos diligentes en acercar y atender las almas que aún están lejos, entonces cada vez serán más los que se salvan. Oremos. Dios eterno, te damos gracias por permitirnos hoy escuchar tu palabra. Gracias porque con ella has puesto a nuestro alcance todos los recursos necesarios para que la salvación sea una experiencia real en nuestra vida. Te pido por las personas que se han debilitado en su fe y por los que han pensado en algún momento desistir frente a las demandas propias de la vida cristiana. Te ruego, Señor, que los afirmes, los fortalezcas y los establezcas. Y por las almas que aún están lejos, te pido, Padre Santo, que nos abras caminos para llegar a ellas. Danos sabiduría y entendimiento para poder entregarles con diligencia tus recursos de salvación a tiempo y en la forma adecuada, para que cuando tengamos que entregar cuentas en tu presencia, podamos decir, como tu Hijo Jesús: de los que me diste, ninguno se perdió. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.